juntos todos los domingos a café. Te invito a que descubras la historia. Mientras en los años 70 seguían de moda los hippies, nunca imagino una señorita que se dedicaba a limpiar casas, que le llegaría el evangelio, así como el viento esparce las semillas de los árboles y donde cae crece un árbol. La semilla del evangelio cayó un día en esta mujer peruana llamada Rosa Angélica en 1970. Ella estaba en Los Ángeles, California. Ella misma dice que cuando confesó a Jesucristo como su Salvador, cuando visitó una iglesia cristiana, se sintió como si una botella estuviera batida y la destapara. Desde ese momento sintió la libertad que Dios trae. Rápidamente ella entregó su vida a Dios. En la misma congregación, una hermana llamada Carmen visitaba mucho Tijuana. Esta hermana invitó a la hermana Rosita. Juntas visitaban las casas en Tijuana predicando el evangelio y ella atendía a los niños. En uno de esos años la hermana Rosita tuvo una visión donde Dios le mostraba la ciudad de Tecate, pero ella le decía a Dios que no tenía trabajo. Un día ella tuvo un sueño donde una persona canosa le daba trabajo en Tecate y le daba un auto. Tiempo más tarde se encontró esta persona y se sorprendió porque era exactamente como la vio en el sueño. Esta persona le regaló el carro y así llegó a Tecate. En aquellos años en la colonia Lázaro Cárdenas había muy pocas casas y eran de las últimas casas en el pueblo. Estaba muy despoblado, pero aún así Dios tenía un plan en esta colonia. Aproximadamente en 1975 conoció a una señora de la colonia llamada Anastasia que la invitó a su casa, pues necesitaba de Dios. El esposo de ella les ofreció un lugar en su casa para tener reuniones y se llenaba hasta que no entraba la gente. Desde allí sabía que la obra era del Señor. La gente era tocada por el Espíritu del Señor. La hermana Rosita conoció al hermano Lupe, que ahora es pastor, a la edad de 18 años y junto con otros hermanos visitaban casas en la Juárez con su guitarra. La hermana invitaba al joven junto con otros 4 hermanos a apoyarle en las reuniones de la Lázaro Cárdenas. Desde esos años Dios le estaba preparando para ser pastor, pues en 3 ocasiones hermanos le decían que él se iba a quedar con ellos. En una de las reuniones una persona se convirtió y donó el terreno donde estaban los salones de atrás. El primer nombre que tuvo la iglesia era la Nueva Jerusalén, propuesto por la hermana Vitalina, pues le gustaba mucho cuando oía ese nombre en la Biblia. No llegaban de otras iglesias, sino que eran personas nuevas que se convertían y ponían a su disposición sus bienes para la construcción, y también un grupo de americanos venían y ayudaban. Cuando los recién convertidos querían bautizarse, la hermana Rosita conoció al hermano Juan Flores, líder de la confraternidad a la que pertenecemos, y puso a su disposición la iglesia para que pusiera un pastor. Se puso al hermano Ramón Espinosa como pastor y en 1982 los hermanos al joven Lupito apto para el pastoreo y tomó el cargo. Se casa con la hermana Olga y juntos inician el trabajo que ha perdurado por más de 30 años. En 1991, mientras estaban los planes de construcción, el pastor sintió que este lugar iba a ser un centro evangelístico que iba a preparar a cristianos e iban a salir a abrir congregaciones y a compartir en otros lugares. Por ello se llama Centro Evangelístico La Nueva Jerusalén. ¿Te has preguntado por qué el eslogan de la iglesia es "por la última cosecha"? Está inspirado por lo que decía Pablo, que nosotros somos labranza de Dios y que la iglesia iba por la cosecha de las almas que ya estaban preparadas. En esas fechas la iglesia experimentó un avivamiento grande donde no cabían más personas y necesitaban un lugar más grande, y alguien donó el lugar donde ahorita está construido el auditorio. Los primeros 20 años fueron de trabajo hacia afuera. La iglesia iniciaba, así que se comenzó realizando campañas y evangelismo en los parques, para predicar el evangelio y alcanzar a los habitantes de Tecate. Se celebraban cultos donde se invitaban a la colonia. Se realizaban eventos para adolescentes, pues en esos tiempos se veían muchos problemas con ellos. Se realizaban viajes misioneros para ver congregaciones o visitar congregaciones que eran parte de la confraternidad de iglesias a las que pertenecemos. En Tijuana, por ejemplo, se invirtió mucho esfuerzo para abrir una iglesia que aún continúa trabajando. Todo esto fue gracias a la iglesia que se disponía a orar, tener retiros y vigilias para que Dios les usara. Los siguientes 10 años fueron de trabajo hacia adentro. Se invirtió mucho tiempo en fortalecer las diferentes áreas de la iglesia. Los pastores recibieron una capacitación para abrir grupos pequeños en casa.
Esta visión fortaleció a la Iglesia, pues en los grupos pequeños hay convivencia, enseñanza y se forman comunidades que se ayudan unos a otros en amor. Hasta el día de hoy contamos con grupos pequeños de niños, jóvenes, mujeres, matrimonios y familiares. Algunos otros sucesos importantes en esta etapa son la creación de un instituto donde los nuevos creyentes son capacitados para la vida cristiana, el fortalecimiento del grupo de jóvenes, adolescentes y niños en una visión llamada Generación Óptima, que vela por la atención de las generaciones nuevas en la Iglesia, un cafecito de mujeres donde se puede invitar a mujeres a conocer de Jesús en un ambiente muy amistoso, así como reuniones de varones. A lo largo de la historia de la Iglesia han permanecido rasgos que han ayudado al seguimiento de la Iglesia: la oración y la intercesión, el apoyo del Señor, la libertad en los ministerios y un mismo sentir en alabanza y adoración.